evangelístico y de la enseñanza, Vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Saludos y bendiciones a los amantes de la palabra de Dios. Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis y hoy estaremos compartiendo la enseñanza número 70. Estamos entonces estudiando acerca de la apertura de los sellos que se encontraban en el rollo que estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Vamos a ver brevemente lo que vimos en la enseñanza anterior cuando hablamos acerca del caballo amarillo o pálido, que significa las pestes y la muerte que viene después de las guerras. Aquí cabe destacar que nosotros debemos entender que este pasaje debe seguir teniendo presente que no se trata del fin del mundo, sino de las señales que lo precederá. Dice en Mateo que el Señor Jesucristo nos alerta proféticamente: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y eso lo puede leer usted en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, versos 6 al 8. Juan estaba escribiendo en un tiempo en el que el hambre y la peste devastaban al mundo, pero no se compara con lo que ha de suceder en aquellos tiempos cuando esta semana profética de Daniel, la número 70, que nosotros conocemos como la Gran Tribulación, dé lugar entonces a la apertura de estos sellos. Ya hemos dicho que primero aparecerá un caballo blanco con su jinete montando, que significa el anticristo que ha de gobernar juntamente con ese imperio de poder. Y luego a este le seguirá el caballo rojo o bermejo, que nos habla a nosotros del derramamiento de sangre o guerras. Y después de esto viene el caballo negro, que nos habla de el hambre terrible que ha de suceder, y el caballo amarillo de las pestes y la muerte que por toda la faz de la tierra van a ocasionar multitud de muertes. Tanto así que dice que una cuarta parte de la población mundial va a perecer por causa de estas pestes que el caballo amarillo va a producir. Vamos a continuar entonces, porque este jinete es personificado como la muerte. Pero vamos a continuar entonces leyendo en los versículos 9 y 11 de este capítulo 6, para continuar hablando acerca de las almas de los mártires de aquella época. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Así que vamos a hablar un poco de las almas de los mártires que aparecen bajo el altar donde está el Señor sentado en su trono. Al romperse el quinto sello, se presenta la visión de estas almas, de las que han muerto por causa de la palabra de Dios, dice, y por el testimonio que tenían. O sea, personas que van a mantenerse fieles al Señor. Parece ser que en ese tiempo pues mucha gente va a entender que no pueden negarse al testimonio de Jesucristo y que hay que mantenerse fiel a Él. En cuanto a los sufrimientos y el martirio que serían llamados a sufrir en aquella época, leemos allá en Mateo capítulo 24 y versículo 9: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y esto lo podemos comparar con lo que escribe Marcos en el capítulo 13, versículos 9 al 13, y Lucas capítulo 21, versículo 12 y versículo 18. Dicen estas dos porciones:
Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. En Lucas 21:12 leemos: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y en el capítulo 21, versículo 18 también dice: pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Así que tenemos aquí pues palabras proféticas que el mismo Jesús nos habló y con las cuales nos alerta de lo que ha de ocurrir en aquellos tiempos. Por eso, en este tiempo que nosotros estamos viviendo de gracia, el Señor está llamando a que nos santifiquemos, a que vivamos por Él. Porque en aquel día, cuando comience este periodo de gran tribulación, los que quedaren en la tierra van a tener que padecer por todas estas circunstancias adversas de las que hemos hablado en estos pasajes que leímos. Así que incluso se les dice que llegaría el día en que los matarán, y muchas personas creerán que al matar a los cristianos están prestándole un servicio a Dios, como lo leemos en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, versículo 2. Dice: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Esto nosotros debemos entender que está ligado con lo que tiene que suceder en los postreros tiempos, en los días de esta profecía de la 70ª semana. Así que la idea de un altar en el cielo se encuentra más de una vez en Apocalipsis. Y menciono esto porque debajo de este altar es donde se ven las almas de los decapitados. Nosotros vamos a ver en varios pasajes de las Escrituras, especialmente en Apocalipsis, que estas almas tienen una relación muy estrecha con lo que para salvación es necesario que hagan todos los creyentes. Vamos a leer en Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 9, para compararlo con otros versículos que a continuación voy a mencionar. Dice que cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Así que estas son almas de personas que van a ser asesinadas por causa de la palabra de Dios y por el testimonio. Pero en el capítulo 8, en el versículo 3 de este mismo libro, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y en el versículo 5 sigue diciendo: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. En el capítulo 9, versículo 13 también dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. En el capítulo 14, verso 18 dice: y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y para terminar esta parte, en el capítulo 16, versículo 7 también leemos: también oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos. Así que aquí entendemos que en los cielos hay algo que se menciona aquí como el altar de Dios. Un altar. Amén. Seguimos adelante entonces, y no era ni mucho menos
una idea nueva. Cuando se hizo el mobiliario del tabernáculo allá en el desierto, cada pieza se hizo conforme al modelo que Dios poseía en el cielo y que le mostró a Moisés. Y usted puede leer esto, le voy a dar las citas, tome papel y lápiz y anote. Usted puede leer sobre esto allá en Éxodo capítulo 25, versículo 9 y 40. En Números capítulo 8, versículo 4. En Hebreos capítulo 8, versículo 5 y capítulo 9, versículo 23. De estos pasajes voy a leer solamente el que aparece en Hebreos capítulo 8, versículo 5, que dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Aleluya, amén. La idea de un altar en el cielo no es nueva entonces. No era ni mucho menos una idea nueva, era algo que ya Dios había mostrado en la antigüedad para que Moisés, por este modelo, y construyera lo que ellos levantaron en el desierto y que posteriormente también se levantó como esos edificios espléndidos que Salomón y luego Zorobabel levantaron también para la gloria del Señor. Los que escribieron acerca del tabernáculo y del templo estaban convencidos de que el modelo de todas las cosas santas existía en el cielo porque Dios se lo mostró a Moisés. Ahora, las almas de los que habían sido ajusticiados estaban allí, debajo del altar. Eso es lo que dice Juan en estas visiones que se le muestran en el capítulo 6. La imagen está tomada directamente del ritual de los sacrificios del templo. Para un judío, lo más santo de cualquier sacrificio era la sangre, porque la sangre se identificaba con la vida y la vida pertenece a Dios. Leamos allá en Levíticos, en el capítulo 17, los versículos 11 al 14, que dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. En este versículo 7 del capítulo 4 de Levítico, vamos a leer una porción bien interesante en relación con esto. Así que la sangre es algo que se vertía allí en el altar, y especialmente nosotros sabemos por las escrituras que en el arca de la alianza, sobre el propiciatorio, que llevaba esta sangre sobre las tablas de la ley para de esta manera cubrir y hacer expiación por el pecado del pueblo. Bueno, en Levíticos leemos en el capítulo 4 y versículo 7: y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Es decir, la sangre se ofrecía al pie del altar. ¿Dónde es que dice Juan que vio las almas de los que fueron decapitados? Bajo el altar. Esto es de la misma manera en que lo escribe allí el autor de Levíticos en el capítulo 4 y versículo 7. Esto nos da el sentido de este pasaje. Las almas de los mártires están debajo del altar, es decir, su sangre vital se ha derramado como una ofrenda a Dios. La idea de que la vida de los mártires es un sacrificio ofrecido a Dios estaba en la mente de Pablo. Dice a los filipenses que se regocijaría si es ofrecido en sacrificio por el servicio de la fe de ellos. Esto lo podemos leer en Filipenses en el capítulo 2 y versículo
17, que podemos comparar con lo que Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versículo 6. Leo: y aunque sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. En la carta a Timoteo dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. En tiempos de los macabeos, los judíos sufrieron terriblemente a causa de su fe. Hubo una madre cuyos 7 hijos fueron amenazados de muerte por su lealtad a la fe judía. Ella los animó a no ceder y les recordó que Abraham no se había negado a ofrecer a Isaac. Les dijo que cuando llegara a la gloria tenían que decirle a Abraham que había construido un altar de sacrificio, pero la madre de ellos había construido 7 altares, porque 7 hijos también iban a ser sacrificados allí bajo el altar. En el judaísmo posterior se decía que el arcángel Miguel sacrificaba en el altar del cielo las almas de los íntegros y de los que habían sido fieles en el estudio de la ley. Cuando Ignacio de Antioquía iba de camino a Roma para sufrir el martirio, pedía en oración ser hallado digno de ser un sacrificio para Dios. Hay aquí una verdad grande y alentadora. Cuando una persona buena muere por causa de la bondad, puede que parezca una tragedia o el desperdicio de una vida noble o la acción de los malos. Y por supuesto que puede que sea todas estas cosas, pero cada vida que se ofrece por el bien y por la verdad y por Dios es, a fin de cuentas, más que cualquiera de las cosas mencionadas. Es una ofrenda que se hace a Dios. Así lo veían aquellos que murieron como mártires del Señor. Debo decirles entonces, para finalizar esta parte de hoy, que hay muchos cristianos, y Dios nos ha revelado esto, mucha gente dentro de las iglesias en todas partes del mundo que están viviendo como el mundo. No están viviendo una vida santa, una vida consagrada a Dios, fiel en obediencia. Y lamentablemente, en el día en que el Señor nos llame para encontrarnos en su presencia en las nubes, muchas de estas personas que hoy en día están en los templos, dizque como cristianos, van a quedarse, no van a ser levantados, porque el Señor solamente ha de llevar allá a los santos. Y si tú no estás vestido de santidad, como le dijo el Señor a aquel que no estaba vestido para las bodas, va a quedarse aquí. Ya en Mateo capítulo 7, en los versículos 18 en adelante, hay una parte donde el Señor le dice a estas personas que estando en la iglesia no están vestidos de santidad: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco, al fuego eterno, les dice el Señor. En aquel día muchos vendrán y me dirán: Señor, Señor, en tu nombre. Pero yo les diré: no los conozco. Continuaremos entonces en la próxima enseñanza. Dios les bendiga. Esta serie